Buenas noches, hermanas y hermanas. Bienvenidos a esta nueva lección de psicofisiología esotérica del maestro Israel Rojas Romero. Que las rosas florezcan sobre vuestras cruces. Esta instrucción fue impartida por el maestro Israel Rojas Romero el 2 de julio de 1982. Hoy, 26 de enero del 2022, vamos a volverla a escuchar en toda su magnitud. Psicofisiología número 41. Dice el maestro, ya hemos informado a ustedes y pueden constatar que el organismo del hombre es una serie de tubos justapuestos. Somos una serie de tuberías, pero hay algo esencial en eso. Si esos tubos no están llenos de los elementos indispensables a su naturaleza, la vida empieza a fallar. Los tubos deben de estar trabajando permanentemente. Precisamente, en aquellos ojos que van a abandonar su vehículo denso ya no funcionan ni los riñones ni el aparato digestivo. Es cuando el hombre que observa sabe que le toca el fin a la persona en referencia. Ahora vamos a mirar algo esencial, algo absolutamente fundamental en el esoterismo y en la construcción del cuerpo humano. En realidad, de verdad, la materia sustancial es la mucosa, la membrana mucosa. Después decimos membrana, pero membrana ya es una justaposición de otro tubo que la bordea. Es sencillamente mucosa y nada más que mucosa, pero esa mucosa se envuelve en un tubo que es membrana. Así que la membrana es el aparato en el cual se objetiva la función de la sustancia básica, y eso visto al microscopio es simplemente albúmina. La palabra albúmina nos viene del árabe, albus, igual blanco. Es una sustancia blanca ligeramente grisácea. No sé la bioquímica del color gris, que es el fundamento de la vida orgánica. He puesto, pero no tengo ninguna certeza de esto, que es fósforo, el color gris. La cabeza del espermatozoide tiene un punto gris, y en ese punto gris es donde el ego renaciente o reencarnante toma contacto con la sustancia. Así que la unión del grumo, óvulo del aspecto femenino de la seidad con el espermatozoide, el aspecto masculino de la seidad, implica la unión del espíritu y la materia para producir esa maravilla de la naturaleza que llamamos vida animal. Pero hay algo que deben grabar en su conciencia. Debemos grabar en nuestra conciencia, pero no para creerlo. Considero que toda creencia es perversa porque estanca la evolución de la conciencia humana. Toda creencia, ya sea en el mundo social, cuando alguien cree en alguien y no analiza la vida de ese individuo, puede ejecutar graves errores al creer que es una persona honorable, por ejemplo, o que es sumamente inteligente, o cosas por el estilo. Y la sociedad vive engañada constantemente por esas creencias. Una religión cualquiera le trae un dogma y lo hace creer en él. Y si se va a analizar filosófica y científicamente, resulta que ese dogma
no vale nada. Pero ahí se estanca la conciencia, porque el hombre en evolución cree que esa es la verdad. Los hombres debemos ser filaleteos, devotos de la verdad, no de creencias. Y así permanentemente estamos tratando de penetrar hasta que quizás la conciencia llegue al infinito. Este sí es el camino real y positivo y positivamente. Buscar la verdad en sí mismo, como decía el Señor Jesús de Nazaret. Buscar la verdad y ella os hará libres. Pues bueno, el punto que les quería decir es el siguiente. Al penetrar el espermatozoide en el óvulo, traza un canal naturalmente. En ese lugar, en ese grumo u óvulo, es luego la espina dorsal del hombre. Así que allí las energías cósmicas que penetran con todo espermatozoide y ego abren un canal que sirve de fundamento a la conciencia cósmica. Eso, en el lenguaje occidental, se llama epéndimo. El camino del Rosacruz es sabiduría. La glándula pineal no es conciencia. Es el aparato de la conciencia educida, no de la conciencia cósmica. Porque el aparato de la conciencia cósmica es el tálamo óptico y solamente está abierta, para usar una palabra, en los adeptos. Todo el trabajo de la maestría, si hemos de usar unas palabras un tanto comunes en el léxico sin que la gente tenga un sentido exacto de esto, porque maestría es modelo y muy difícil ser un modelo de algo, muy difícil, de modo que estas palabras son gratuitas, no son reales. Pero si efectivamente es maestro el que conscientemente penetra su conciencia a través del epéndimo, desde la base de la espina, que es el plexo sacro, hasta la glándula pineal, entonces se relaciona con el ego de la tierra. Este es el proceso. Pero eso no lo puede hacer nadie por ningún dinero. Constantemente ve uno hoy gente que lo inician por dinero. La iniciación hoy en la masonería, decía el maestro, no vale sino 30,000 pesos en el año 1982. Pero la moneda está tan devaluada que eso no es nada. Quién sabe cuánto costará hoy. Pero eso es charlatanería. Eso ni es espiritualidad, ni es ciencia, ni es nada. Es una cuestión social. Después, ir al restaurante y tomar buen ron, porque ya para el whisky no les alcanza. Tantas cosas en el mundo lamentables. Desgraciadamente lamentables porque no responden a ninguna verdad. La iglesia romana, por ejemplo, no es cristiana. Es anticristiana, puesto que es dogmática. El Señor Jesús, iluminado cristiano, dijo: buscad la verdad, que ella os hará libres. Y la organización esa de negocio
y dogma dice, creed y seréis salvos. Es decir, se opone a las enseñanzas del Nazareno. Por lo tanto, no es una organización cristiana. ¿Cómo se es cristiano? Muy difícil. Requiere profunda evolución. Sublimar de tal manera nuestra energía que estemos en condiciones de amar a todos los seres vivientes por igual. Ya somos cristianos, no antes. Estamos llenos de charlatanería en el mundo. Es cosa muy grave. Los rosacruces mantienen la pureza de ese saber y por eso en esta encarnación busqué y busqué hasta que hallé esta verdadera tradición, porque es sabiduría, amor, vida. No palabras ni tonterías. Las palabras y la fraseología son necesarios para ir encauzando la conciencia, pero la verdad esencial es la vida y sus funciones. De manera que por el canal del epéndimo, un tubo muy fino, circula la energía cósmica. Y esa energía es la que nos ha hecho humanos y la que sublimada, elevada, nos hará divinos. Porque circulará a mayor cantidad de energía universal, llamada alma del mundo. El canal del epéndimo es la zona tubular por donde penetró la energía cósmica a través del espermatozoide, conduciendo el ego en su encarnación hasta llegar desde el plexo sagrado hasta la glándula pineal. Voy a repetir. El canal del epéndimo es la zona tubular por donde penetró la energía cósmica a través del espermatozoide, conduciendo el ego en su encarnación hasta llegar desde el plexo sagrado hasta la glándula pineal. Por el canal del epéndimo penetró la energía del espermatozoide, conduciendo el ego para su nueva etapa. Este es, por lo tanto, el tubo más fino y el más importante de nuestra naturaleza. De ese tubo depende todo lo demás. Por eso se le llamó árbol de la vida. La línea descendente desde el cerebro al centro generador. Y el árbol del conocimiento. De la base del plexo sacro a la cima de este canal, o sea, la glándula pineal. Cuando el hombre haya utilizado bien el árbol de la vida, en este caso el simpático, será un Dios cristiano de verdad. Y cuando haya metido todo su subconsciente a través del epéndimo, será un sabio de verdad. Por uno de los canales, ser un cristiano de verdad, y por el otro, será un sabio de verdad. Como ustedes ven, hermanas y hermanos, no se trata de ninguna creencia de nada, sino de una autorrealización conscientiva y sensorial. El sistema gran simpático
conduce la energía crística y la corriente del epéndimo conduce la sabiduría que se ha adquirido a través de las edades. Entonces, la sabiduría por el epéndimo, la energía crística, el gran simpático. Un átomo que hay en el plexo sagrado es el reservorio de toda la experiencia del ego a través de los tiempos. Y ahí la deja en vibraciones que si después despierta el hombre se convierte en un iluminado. Es un trabajo místico, no es ningún trabajo de ninguna otra naturaleza. Ninguna postura física sirve para eso. Esas son tonterías. Ningún tipo de alimento. Los alimentos son convenientes, graduarlos y adecuarlos a nuestra salud física. Pero para la parte espiritual no tiene trascendencia. No es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella lo que hace mal al hombre, dijo el más grande iluminado que ha guiado la espiritualidad del mundo occidental. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué cosas tan lamentables verdaderamente se ven en la vida humana! Por no conocer a fondo una filosofía sagrada que lo lleve al sentido exacto de la verdad y no de creencias ridículas, absurdas. He oído decir a hombres que ya no vuelven a encarnar porque en esta encarnación no han probado nunca la carne. Pero como decía sabiamente Vivekananda, las vacas jamás comen carne y no hay ninguna vaca iniciada, ni ha sido guía de la humanidad ninguna vaca. Ahora, que la gente pueda adecuar una mejor alimentación a su naturaleza, eso está bien. Ese es otro aspecto. Es el aspecto salud. Y eso está bien. Pero la parte espiritual no depende de comer esto o aquello. Depende de los pensamientos, de los actos, de la conciencia que realicemos a través de la vida. En que os améis unos a otros, probaréis que sois mis discípulos, dijo el adepto de Nazaret. Eso sí es espiritualidad. Eso sí es armonía. Si alguien puede nutrirse con alimentos que sean más adecuados a la salud y bienestar del cuerpo, está perfectamente bien. Y es bastante difícil económicamente, porque aquellos mejores alimentos para el hombre son las almendras. Lo dicen los libros más antiguos y la experiencia lo enseña. Pero si vamos al oriente, el Upanishad, que es uno de los antiguos libros, enseña esta verdad. El Bhagavad Gita, la Biblia, la Cábala, todas las altas ciencias enseñan que el mejor alimento para el hombre es aquello que produce germen, semilla, es decir, las almendras. De modo que las almendras
y legumbres serían una alimentación ideal para recuperar la salud física o para lograr mucha energía si es necesario. Esto en cuanto a la salud física. La salud espiritual depende del recto pensamiento, de la recta obra, de la recta acción, del sentido devocional hacia cualquier modo de vida, desde el insignificante gusano hasta el esplendoroso sol, que es vida en acción tremenda y fecunda. Eso sí es sabiduría. Eso sí es verdad. El tránsito de aquella energía no puede hacerse, no puede lograrse sino a través de la mística. Eso es entrar por el camino de la sabiduría, no teórica, sino científicamente. Pero entrenar nuestra conciencia en sabiduría de quienes nos han precedido en la evolución es sumamente importante. Es de una importancia incalculable. Alguien me detuvo una vez en la calle, dice el maestro Israel Rojas, y me dijo: Rojas, ¿usted para qué lee tanto? Como se trataba de una de esas personas necias que no les gusta que uno haga lo que ellos no hacen, le di la respuesta simple pero sabia. Le contestó: es que la mente, mi querido hermano, era un masón. Es como un galgo, como un perro. Si no se le da buen alimento, va al estercolero a nutrirse. Esa es la mente. Por eso leo mucho. El camino de la sabiduría está en despertar ese átomo que tiene el transconsciente, acumulado de todas las experiencias de encarnaciones pasadas en el plexo sacro, y penetrar por el canal del epéndimo hasta la esfera de la glándula pineal, donde la conciencia hace su divino esplendor. Este es el árbol del conocimiento. Y el árbol de la vida, que se lee en la Biblia, debe instruirse a la gente, porque si comieran también del árbol de la vida, limitarían su tiempo evolutivo y quedarían en realidad un poco estancadas. Tiene su raíz en el tálamo óptico, su fruto en yesod. Luego hay puntos de correlación entre ambos. Son los chakras. Luego hay puntos de correlación entre ambos. Son los chakras. Son canales de energía cósmica. Son tubos, pero ya en este caso etéricos. Mientras que a través de la médula espinal, a través del epéndimo, va una energía etérica cuyo punto inicial es el plexo sacro y cuyo punto culminante o cima es la glándula pineal. El árbol de la vida tiene su raíz en el tálamo óptico y su fruto en la esfera de yesod. Y se encuentran correlacionados por otros tubos astrales o etéricos que se llaman centros magnéticos. Los Rosacruces los llaman centros magnéticos.
Los Rosacruces los llaman centros magnéticos, los orientales les llaman chakras, pero son canales de energía sutiles. Y esos canales de energía son los que mantienen la estructura del cuerpo. Hablan mucho de métodos y sistemas para desarrollar esos centros de energía espiritual. Yo practicaba algo, pero después que el adepto Sanón, el más sabio de los hombres que haya conocido y que difícilmente podrá conocerse algo mejor, le pregunté y le dije, maestro, ¿qué hacer para desarrollar los chakras? Me contestó, ellos están desarrollados, Rojas, porque son el sostenimiento de nuestra vida corporal. Son canales de energía cósmica en los diferentes estratos de conciencia. Lo que necesitamos es aumentar su vibración para que la conciencia cósmica penetre cada vez más en el interior del ego. Para esto simplemente se coloca donde se quiere la conciencia y la sensibilidad. Así que antes de colocarnos en estado psicosensorial, es prácticamente inútil pensar en intensificar la penetración de la energía universal por cada uno de estos centros de energía cósmica en la naturaleza humana. De ese tiempo acá, no me ocupo de ninguna otra práctica y estoy muy contento en esta encarnación por muchas razones. Primera, haber encontrado alrededor de mis 27 años física orgánica la más grande escuela para guiar a la humanidad a través de la verdad, de la belleza y del bien. Luego, sucesivamente, haber conocido a hombres como Krum Heller, buscador de la verdad solamente, sin vacilaciones de ningún género. Después, un Neumayer, severo como sabio. Y por último, un Dios. No Dios, el maestro Sanón. Entonces salí de muchas dificultades, por lo menos en la esfera del conocimiento, por lo menos en la esfera doctrinal de la ciencia y de la sabiduría. Efectivamente, el hombre lo que tiene es que aumentar la presión, o sea, una palabra cualquiera, en los centros magnéticos para aumentar la cantidad y calidad de energía. Y estos son tubos astrales. Las otras son tuberías físicas, pero todas son tuberías. Cuando me di cuenta de esta verdad, de que todo eran tubos, me quedé pensando y meditando. Y muchas veces llegué a conclusiones un tanto raras. Dije, los planetas de un sistema circulando alrededor del núcleo central o su sol deben ser tubos etéricos. Y después encontré que un físico decía que son tubos electromagnéticos. Ahora, a medida que observo me doy cuenta exacta de eso. Entre más ancho el tubo, estoy usando palabras ordinarias, la energía que por él circula es más ordinaria. Entre más fino el tubo,
es más fina la energía. Es decir, los tubos más finos conducen energías superiores. Los tubos más ordinarios, sustancias inferiores, pero no menos necesarias. Les decía al principio de esta charla de hoy que el principal tubo, el más importante, es el ependimal, el del ependi, que los orientales llaman Sushumna. Por allí circulan 7 grandes energías que se besan, para usar una palabra útil a nuestra inteligencia, en el plexo solar. Hay una energía que sube, que es el espíritu de Jehová. Por eso somos jehovísticos hasta el plexo solar. Y lo que se eleva de allí en adelante es crístico hasta las vértebras cervicales. Y lo que se eleva de las vértebras cervicales hacia arriba es de la conciencia del Padre. Pura ciencia esotérica, mostrada científicamente. Ahora tenemos otra serie de tubos. El aparato digestivo es el más ancho de los tubos y es absolutamente indispensable para el sostenimiento de nuestra vida orgánica. Sin él no hay nada. Primariamente, tenemos el filamento de la espina dorsal y el paralelo de este filamento paralelo a este filamento se desarrolla el tubo intestinal que tiene su entrada en la evolución fetal en la glándula pituitaria y su salida excretora en la esfera anal. Después se estrangula y queda abierto hacia la boca y nada más, y se cierra. Así que en la cima del paladar está el punto de contacto entre esa esfera funcional del aparato digestivo pendiente en primeras instancias de la glándula pituitaria y después se estrangula y se cierra aquel canal y aparece el canal digestivo. Así que hay 2 líneas de fuerza, la más espiritual y la más sustancial. El tubo digestivo está en contraposición a la energía que circula a través del epente. Esa es la energía espiritual. La otra es la energía sustancial que hace posible la vida corporal. Y me aterro, dice el maestro. Uso una palabra cualquiera porque las palabras solemnes y sublimes no ayudan a la inteligencia común del humano. Y me aterro de pensar, quedo abstraído, me recuesto en mi asiento, me rasco la nariz a pensar que la humanidad ha buscado a Dios por todas partes, en telas, en piedras, en la punta de los cerros, cuando Él es la operación divina del universo. Todo esto es demasiado prodigioso y grande. Nosotros no tenemos idea de la magnitud de estas cosas. Los hombres de ciencia buscan el subconsciente y no saben dónde está radicado. El esoterismo sabe que es un átomo radicado en el centro sagrado.
Ahí se ha acumulado toda la experiencia. Y ahí el ego que entra a través del epéndimo para usar un vehículo en la nueva encarnación deja las vibraciones de todo el subconsciente de la vida pasada y le permite actualizar todo aquello en la cima de él, donde llega, donde llega en la glándula pineal. Es algo maravilloso todo esto. Ahora, de ese canal depende, como decía al principio de esta charla, del epéndimo depende todo nuestro cuerpo. Los hematíes o glóbulos rojos de la sangre se elaboran en la médula espinal. Las ramificaciones del sistema nervioso, del sistema cerebroespinal, se unen allí con las del gran simpático y salen en forma de plexo a través de las vértebras y así sucesivamente. Recuerdo porque el recuerdo es imagen que había en el norte de Europa una bruja que resucitaba a los muertos. Y un día llegaron con un muerto cuyas vértebras habían sido rotas. Habían sido rotas. Ya se fue el espíritu de vida y nada puedo hacer, dijo la bruja. La bruja sabía más de la cuenta. Estando este canal, el mago o iniciado puede traer o retrotraer el ego para decir que siga su trabajo en esta encarnación. Esto es pura sabiduría. Nosotros nos imaginamos que esta sabiduría son solo palabras. No, esta sabiduría en las palabras encarna verdaderos hechos cósmicos en la naturaleza del hombre. En Grecia, los filósofos dijeron, no se te hizo, conócete a ti mismo. Pero los sabios caldaicos dijeron algo más grande, conócete a ti mismo por ti mismo. Y nosotros siempre vivimos pendientes de que tal vez el arzobispo, tal vez el papa, tal vez no sé quién nos dé esta sabiduría. Infantilismos. Si el papa supiera estas cosas, no estaría encarnando dogmas, no estaría obstaculizando el proceso de la evolución consciente de la humanidad. Estaría trabajando mejor. Entonces, tenemos que el aparato digestivo, cuyo tubo está guardado y protegido por mucosa. Cuando la mucosa se agota por esta u otra razón, entonces hay enfermedades en el aparato digestivo. Cuando dejamos que gran cantidad de escorias queden en este aparato digestivo, se alteran todas las funciones del cuerpo. Precisamente, ahí está la razón de ser de la salud orgánica. Recibir alimentos y excretar residuos. El señor Saroni dijo lo mejor que se puede decir con relación a la salud. No hay nada más que hacer que purificar
y fortificar, limpiar los canales y dar alimentos adecuados. No hay nada más que hacer que purificar y fortificar, limpiar los canales y dar alimentos adecuados. Ya vimos que para nuestro cuerpo denso, los mejores alimentos son las almendras. Aquí no hablamos de economía. Todas las almendras y los vegetales harían una alimentación para el hombre completa y perfecta. Suelo tomar de vez en cuando como cena alguna fruta pasa, recomendada por Lao Tse, en asocio de alguna almendra. Y me va muy bien. El organismo funciona en forma normal y la energía es esplendorosa. Así que si buscan salud a través de una alimentación adecuada, ahí tienen ustedes sales minerales en las legumbres, proteínas, fósforo y grasas naturales en las almendras. Todo lo demás es charlatanería. Que en aquella droguería venden una vitamina fantástica. El vendedor de la vitamina necesita los pesos ya devaluados, pero todo eso son mentiras. Hay un montón de textos dizque de naturismo. Si usted quiere vivir buen mozo, coma solo con esto, porque yo sé que eso es por esto. Se me fue para atrás esta cosa. Entonces hay un montón de textos dizque de naturismo. Si usted quiere vivir buen mozo, coma solo esto con esto, porque yo sé eso es por esto. Eso es para vender el libro. Ahora, que leer es interesante, porque uno piensa si será o no verdad y eso es útil. Pero es una cuestión lamentable que la humanidad viva totalmente perdida en todo y sobre todo en estos momentos tristes de la humanidad en que no hay sino mercantilismo y pasiones, puro mercantilismo. Cada uno prepara un menjurje para que los demás lo consuman. Dice que es el mejor alimento del mundo. Por ahí preparaban una cosa y la vendían, pero ya no la venden porque el preparador se desencarnó. El preparado se llamaba Cerején. El que no quiera morir, que tome Cerején. Pero se murió el preparador. Tenemos que marchar hacia la verdad y adquirir esa tendencia psicológica y moral fuerte y vigorosa. La verdad en cada cosa, no la charlatanería. Así es. El gran tubo espiritual es el empeño. El gran tubo necesario para el sostenimiento de nuestro cuerpo es el tubo digestivo y se desarrollan en paralelo. El uno se llama cordón espinal y el otro se llama el tubo digestivo. Pero, ¿por qué en paralelo? Porque el uno representa el agua y el otro el fuego. El sello de David, como dicen los hebreos, o el sello de Salomón, como decimos nosotros. Y dice que solamente el fuego y el agua producen todas las cosas. El fuego es el espíritu y circula por la médula espinal. Y el agua
es la sustancia orgánica y circula a través del tubo digestivo. Fuego y agua. Y mucha humedad necesita este aparato y no siempre le damos la suficiente. Por eso hay estancamientos. Es grave, pero para la parte espiritual hay más estancamientos, porque solo nos interesa la mentira, el odio, la envidia, los celos y en última instancia la plática. Pero abandonamos la esfera de la conciencia. No quiero decir que esas cosas no sean relativamente necesarias, pero de todas maneras es otra cosa, la verdad de la vida. No somos más que organismos necesarios para la humanidad. Así está organizado y así hay que vivir en medio de ella. Eso está bien, pero no es la finalidad de la existencia. Dicen los sociólogos que el dinero es un medio para un fin, pero desgraciadamente ese fin es fatal. Consiguen el dinero para hacerle mal a los hermanitos. ¿Este es un buen fin? Es lamentable todo esto. Mi mención no va en sentido de crítica, sino para que nos volvamos conscientes acerca de la vida. Trabajar para sostener el tubo digestivo es importante, es necesario y es útil. Pero la vida espiritual, que es trascendental y que va a circular a través de las edades hasta que el hombre se convierta en un Dios y pueda cooperar con el Logos para ayudar a sus hermanos menores, este es el trabajo de la vida y de la evolución. Una encarnación es poco cosa, pero bien aprovechada trae grandes beneficios para la humanidad. Todo lo que se aprenda en sabiduría queda localizado en aquel átomo del subconsciente. Y cuando se despierte ese átomo, toda esta sabiduría del pasado aflora en la naturaleza psíquica y espiritual del hombre. Y así vienen los grandes sabios. El señor Einstein le dejó a la humanidad y a las universidades del mundo conocimientos que no estaban registrados en ninguna parte. Este hombre fue leyendo en ese átomo de la sabiduría y lo fue convirtiendo en conocimientos para ayudar al mundo. Infortunadamente, el mundo ha hecho muy mal uso de ese saber. El pobre señor, lleno de sabiduría y de sensibilidad, lloró al saber que con una bomba de las que él había dado fórmula destruyeron 200,000 seres humanos en Hiroshima. Todo esto es para que nos encaucemos por la pura y verdadera sabiduría. Pura y verdadera sabiduría. Pero la sabiduría no crece con la magnitud que debiera si no hay estética, si no hay sensibilidad, si no hay espiritualidad. Por eso, la labor crística es absolutamente indispensable en la vida del hombre y eso consiste en aprender a amar y sentir el aliento de la vida universal en todos los seres y en todas las cosas.
El otro es el fuego creativo del Espíritu Santo para hacer y ejecutar. Y cuando llega a la cima y se encuentra en ese punto electromagnético de la glándula pineal, se convierte en sabiduría educida. Y la sabiduría inducida, que es la sabiduría cósmica, vendrá solamente cuando el hombre haya depurado sus vehículos y sepa amar y comprender. Entonces irá abriendo ese canal. Tubo del tálamo óptico cuya comisura gris es la entrada de la energía universal espiritual en la naturaleza del hombre. Esta es una serie de tubos y dejaremos para una próxima charla seguir con este maravilloso aparato que está compuesto de tuberías yuxtapuestas, una sobre la otra, cada una cumpliendo una maravillosa función de la vida. Las universidades del mundo nada saben de estas cosas. Solamente los esoteristas, a través de los tiempos, han agudizado su sensibilidad y sus sentidos y han llegado a la comprensión de estas verdades. Pero cada uno tiene obligación de ir confirmando con su experiencia si lo que se enseña es verdad, como dice el señor Buda. No hay que creer porque está impreso en un gran libro. No hay que creer porque lo diga fulano o sutano. Hay que aceptar solamente la verdad de la vida. Y la vida que nos dice, tubos y más tubos. ¿Saben ustedes cómo encontré el tubo? Compré una manzana y la cogí del pedúnculo. Me tomé la cara a dos manos y a través de este tubito insignificante ha entrado toda esta masa de sustancia y materia que me voy a comer. Y después seguí observando la naturaleza y la encontré toda tubular. Boca, la nariz, el ojo, la oreja. Todo es tubular. Les muestro los tubos más gruesos para que observen y se den cuenta que el organismo del hombre es una serie de tuberías yuxtapuestas para hacer que las energías del universo, en el ritmo y principio de cada sistema, cumplan la finalidad tan grande que tienen de hacer que el hombre pueda convertir lo subconsciente en consciente, lo consciente lo vuelva subconsciente y aprenda a amar la vida en todos los seres y en todas las cosas. Esta es la sabiduría de los Rosacruces. El organismo del hombre es una serie de tubos yuxtapuestos. Estos tubos deben de estar trabajando permanentemente, estando llenos de masa de energía para mantener la vida de los seres humanos. La materia sustancial para manifestación de la vida formal es la mucosa, albúmina, fósforo. La cabeza del espermatozoide tiene un punto gris donde el ego renaciente o reencarnante toma contacto con la sustancia. Recordemos que toda creencia es perversa porque estanca la evolución conscientiva.
Debemos de ser filaleteos, es decir, devotos de la verdad. La espina dorsal es el canal trazado por el espermatozoide dentro del óvulo que sirve de fundamento a la conciencia cósmica. La pineal no es conciencia, es el aparato de la conciencia educida. El aparato de la conciencia cósmica es el tálamo óptico, solamente está actualizado en los adeptos. El maestro penetra conscientemente por el epéndimo, desde el plexo sacro hasta la pineal, relacionándose con el ego de la tierra. Cristiano es el que sublima de tal manera su energía, que ama a todos los seres vivientes por igual. El canal del epéndimo es la zona tubular por donde penetró la energía cósmica a través del espermatozoide, conduciendo el ego en su encarnación hasta llegar desde el plexo sagrado hasta el cuerpo pineal. El canal del epéndimo es el tubo más fino y el más importante de nuestra naturaleza. De ese tubo depende todo lo demás. Es el árbol de la vida, gran simpático, y también es el árbol del conocimiento. El árbol de la vida, el simpático, posibilita la cristificación. El árbol del conocimiento, epéndimo, posibilita la actualización de la sabiduría. Un átomo en el plexo sagrado es el reservorio de toda la experiencia del ego. Su actualización por medio de la mística posibilita la iluminación. Ni la alimentación ni las posturas físicas son trascendentales. Son trascendencia espiritual. La parte espiritual depende de los pensamientos, sentimientos, actos de conciencia realizados. Los mejores alimentos son las semillas. El tránsito de aquella energía que puede hacerse no puede lograrse sino a través de la mística. Eso es entrar por el camino de la sabiduría, no teórica, sino científicamente. Pero entrenar nuestra conciencia en la sabiduría de quienes nos han precedido en la evolución es sumamente importante. Es de una importancia incalculable. La mente es como un perro. Si no le dan un buen alimento, va al estercolero a nutrirse. Hay que seleccionar el alimento sano para nuestra mente. Los chakras son canales de energía cósmica, tubos etéricos que correlacionan el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Para aumentar la vibración de los chakras y lograr que la conciencia cósmica penetre cada vez más en el interior del ego, simplemente se coloca donde se quiere la conciencia y la sensibilidad. Colocarlos en estado psicosensorial. Las órbitas planetarias circulando alrededor del núcleo central del Sol son tubos etéricos electromagnéticos. Los tubos más finos conducen energías superiores. Los tubos más ordinarios, sustancias inferiores. Las 7 grandes energías del tubo ependimal se cruzan en el plexo solar. Del epéndimo depende todo nuestro cuerpo. Hematíes, las ramificaciones del sistema nervioso cerebroespinal, se unen allí con las del gran simpático y salen en forma de plexo a través de las vértebras. Si las vértebras de la médula espinal han sido rotas, el mago o iniciado no puede retrotraer el ego para que siga su trabajo en la encarnación. La razón de ser de la salud orgánica está en recibir alimentos y excretar residuos. La mentira, el odio, la envidia, los celos, la avaricia son estancamientos para la espiritualidad y el desarrollo de la conciencia. La comisura gris del tálamo óptico es la entrada de la energía universal espiritual en la naturaleza del hombre. Hasta aquí, mis queridas hermanas y hermanos, muchas gracias.